Según el sistema judicial de menores que lo condenó en 2010, se suponía que este individuo sería reinsertado en la sociedad. Estuvo 15 años bajo custodia y ahora tiene 31 años. Este sujeto participó en el lamentable incidente del bus en junio de 2010, un hecho atroz en el que personas perdieron la vida calcinadas y otras resultaron heridas por las llamas y los ataques de los grupos criminales. Gracias al excelente trabajo de nuestra PNCSV, en coordinación con la FGR-SV, hemos recapturado a Eduardo Enrique Rosales Mendoza, alias Gárgola, identificado como miembro activo y operador armado de la estructura 18 Revolucionarios, en la zona de la Cancha Polanco. Ahora enfrentará cargos por pertenecer a estructuras ilícitas y pasará varias décadas privado de libertad. El Estado de Derecho que hemos recuperado es histórico, y personas que cometieron crímenes atroces como este no volverán a las calles ni a las colonias de nuestro querido país. Por otro lado, Carlos Antonio Sánchez Navidad, de 53 años, conducía en presunto estado inconveniente cuando colisionó contra otro vehículo sobre la Sexta Calle Oriente, en el distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur. En este percance, solo se reportaron daños materiales. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo con 211 grados de alcohol, por lo que será remitido por conducción peligrosa. En San Juan Opico, La Libertad Centro, capturamos a otro individuo vinculado con estructuras delictivas del barrio 18, proveniente de la zona conocida como Cancha West Side, Georgia. Se trata de Germán Cibrián Ramírez. Este sujeto fue deportado en 2020 desde los Estados Unidos, donde formaba parte de una estructura criminal en el estado de Georgia. Además, es requerido por un juzgado de San Juan Opico, por un caso de intento de quitarle la vida a otra persona. Cibrián Ramírez tiene múltiples tatuajes que lo asocian con dicha estructura, y se le sumará el cargo de pertenencia a agrupaciones ilícitas. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación. Perfecto. Arturo, iniciemos hablando acerca de lo que sucedió en los últimos días acá en El Salvador y queremos conocer su valoración y su lectura. Recientemente, el presidente Nayib Bukele, a través de cadena nacional de radio y televisión, informaba sobre una reunión que sostenía con diferentes líderes empresariales, posicionando aún más a El Salvador. ¿Por qué? Porque los empresarios estaban destacando cómo El Salvador ha avanzado en el tema de seguridad y ahora que se le está apostando al tema económico. Esto fue el 10º encuentro empresarial de padres e hijos 2025. Uno de los empresarios más representativos de América Latina fue Carlos Slim. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos analizar y explicarle a la audiencia de Entrevista M? Estamos súper contentos porque esto lo pronosticamos. El año 2022, en mi primer viaje a El Salvador, allá por abril, en junio, cuando yo hice el primer informe, di a conocer de que, de acuerdo a las características de cómo se iba llevando adelante el plan de control territorial, el plan de seguridad y control territorial, se vio de inmediato las proyecciones, de acuerdo a cómo se fue implementando todo esto, se vio de inmediato las proyecciones que iba a tener El Salvador hacia el futuro. Dijimos, cierto, que tenían que prepararse por la gran cantidad de inversionistas que iban a llegar, por el desarrollo acelerado que iba a tener El Salvador. Y bueno, no nos equivocamos en realidad, felizmente no nos equivocamos. Y en la reunión, esta reunión que fue espectacular, donde el presidente Bukele, dentro de la forma de ser que él tiene, al iniciar, ¿te acuerdas? Al iniciar esta ceremonia con todos los invitados, empresarios e hijos, dice, bueno, estoy muy contento de que estén en El Salvador, que hayan elegido El Salvador en vez de haber elegido Río de Janeiro, en vez de haber elegido Cancún. Dice, eligen esto y aquí, por lo menos todos los empresarios que están reunidos representan 15 veces el PIB del país. Y eso, cierto, de inmediato cortó el hielo que pudiese haber existido, pero fue una reunión magnífica, donde el presidente Bukele dio a conocer efectivamente cómo avanzan los empresarios
como la gente, ¿cierto?, no conoce o no ve el esfuerzo que realizan los empresarios para llevar adelante sus proyectos, pero que también, que con esfuerzo y sacrificio, ¿cierto?, y con una planificación adecuada, se puede llevar adelante un proyecto. El presidente Bukele está llevando adelante quizás el proyecto más grande de su vida, el proyecto País, proyecto El Salvador. Por lo tanto, los empresarios se mostraron muy complacidos con esta invitación, estaban muy admirados de cómo El Salvador está desarrollándose, pero también habló de todas las inversiones, de lo que se estaba haciendo, de la modernización y ampliación del actual aeropuerto, de la construcción de nuevos aeropuertos, de la construcción, ¿cierto?, de infraestructura portuaria, habló del desarrollo de El Salvador y de lo seguro que es El Salvador para invertir. Habló también el presidente Bukele dando un ejemplo de lo que pasaba en otros países, de lo que pasaba, por ejemplo, cuando nos admirábamos porque una tribu mataba a unas personas, unas cuantas personas, ¿cierto?, en África, pero también dijo que no nos dábamos cuenta de la realidad que existía en Latinoamérica, que somos el continente quizás más peligroso del mundo todavía, donde hay un 40% de la criminalidad mundial está en Latinoamérica. Entonces, el presidente Bukele, muy bien informado, lleva al día todas estas materias, dio a conocer una serie de eventos y dio a conocer una serie de detalles de la realidad de la región y de la realidad de El Salvador, llamando a gente a invertir. Y él, inclusive, se dignó a dar un tip muy importante. Dice que si él, con el conocimiento que tiene como empresario y lo que ha visto cómo se ha ido desarrollando todo este tema a nivel internacional, él invertiría en dos países, en Estados Unidos y en El Salvador. Y curiosamente, haciendo las investigaciones, mi estimado Nelson, de lo que es el análisis de inteligencia anticipativa en la parte comercial que nos toca ver a nosotros, Sí. Vemos que El Salvador es uno de los países más seguros para invertir en este momento en todo el continente latinoamericano y el continente americano, me atrevería a decir, toda vez que la estabilidad y la seguridad económica del país, la seguridad social, la seguridad bancaria, la seguridad económica, la seguridad física para todas las personas y para sus instalaciones, está, valga la redundancia, asegurada en El Salvador. Por lo tanto, los capitales extranjeros, que eso es lo que más recalcó el presidente Bukele, están a buen resguardo y, por supuesto, con la obtención de utilidades, porque los negocios se crean para tener ganancias. Entonces, en El Salvador se recalca de que están las condiciones precisas para poder invertir y para poder desarrollar proyectos de inversión de gran envergadura. Una reunión espectacular donde la camaradería, ¿cierto?, se hizo presente, donde hubo un clima de mucha convivencia entre todos los empresarios que estaban en el gran salón, ¿cierto?, muy bien adornado, ornamentado, o sea, de primera clase. El Salvador se está catapultando a ser uno de los países más poderosos de Latinoamérica y quizás, como digo, el ejemplo para todo el mundo. Arturo, dentro de este encuentro empresarial de padres e hijos se dio un espacio para preguntas y respuestas. Y dentro de las preguntas que hacían estos empresarios estaba ¿cuál es el plan país que tiene para los próximos años El Salvador? Y el presidente establecía, nosotros queremos ser un país full libertad empresarial, capitalista, pro empresa, un gobierno lo más fuerte, pero pequeño posible, pero que no tenga grasa, solo músculo, que ese músculo vaya a enseñar a pescar, a invertir en educación, a invertir en infraestructura y también en salud, invertir en proyectos del país. ¿Cómo podemos interpretar las valoraciones que hace el mandatario? Aquí da un mensaje claro a todos los países en general, no solamente a Latinoamérica, pero Latinoamérica, nuestro continente en el fondo, o Hispanoamérica, como le quieran llamar algunos, es un área geográfica donde tenemos un grave problema en los gobiernos. Hay mucha grasa estatal. Y ahí recalca el presidente Bukele que la disminución de esa grasa y que sean puro músculo significa que hay que depurar a los gobiernos y hay que depurar a los estados en realidad con esta gran concentración
de empleados que gobiernos, ¿cierto?, de tendencia de izquierda, ingresan a instituciones públicas con el fin de pagar favores políticos, aumentar, ¿cierto?, todo lo que es la cantidad de contratación de mano de obra para supuestamente bajar la cesantía, pero esa no es la solución. Estamos viendo que en El Salvador, un país que en su plan de gobierno reduce la grasa estatal, donde hay un gobierno que es reducido con respecto a la cantidad de ministerios, la cantidad de funcionarios públicos que deben existir, es más efectivo, es más eficiente y es más eficaz. Por lo tanto, el mensaje que entrega el presidente Bukele es efectivamente hacer más efectivo, hacer más dinámico, ¿cierto?, todos los organismos públicos para que esto pueda avanzar. No sacamos absolutamente nada de tener 100, 200 personas en un servicio que lo único que hacen es entorpecer toda la tramitación y todo el avance de los proyectos, si hablamos de ese tipo de institución. Aquí se requiere dinamismo, se requiere, ¿cierto?, que sea un avance mucho más rápido y que todo funcione a la celeridad que merece en este momento cualquier país. Aquí no podemos, como se dice popularmente, no podemos dormirnos los laureles. Aquí se necesita avanzar con fuerza, con seguridad, y se necesita, ¿cierto?, que los funcionarios públicos trabajen al servicio del país, pero también trabajen al servicio de que las cosas resulten mucho más rápido. El presidente Bukele es una persona muy ejecutiva y muy ejecutiva, en realidad. Se detecta el problema o se detecta, ¿cierto?, lo que hay que hacer y se hace. No hay que estar pasando por 20.000 permisos, por 20.000 trámites burocráticos, y eso es lo que el presidente Bukele recomienda. Eliminemos la grasa estatal, hagamos los servicios públicos más eficientes, porque necesitamos que esto avance rápido en beneficio de todos, en beneficio de los inversores, pero también en beneficio de toda la población. Arturo, uno de los empresarios establecía que era necesario que se siguiera este modelo Bukele y que un empresario liderara una nación, porque ponía el ejemplo de lo que pasaba en Guatemala, en Honduras, específicamente en países de Centroamérica donde tenían esa limitante de que eran políticos, de que no tenían esa visión empresarial y que tampoco se le estaba apostando al tema económico, que es uno de los temas principales y que mayor demanda presenta la población de solventar una crisis que podría verse influenciada por diferentes factores externos. Sí, mira, tú habías hablado, ¿cierto?, en la pregunta anterior de Carlos Slim, Sí. uno de los empresarios, ¿cierto?, más potentes del mundo, y sobre todo en temas de telecomunicaciones también, y que en realidad vea como un ejemplo El Salvador es más que un halago. Ahora, con respecto a que una persona, un empresario, una persona que tenga conocimiento en gestión pública, en gestión de negocios, en gestión estatal, en gestión de gobierno, es una persona que, por supuesto, va a dirigir de una manera diferente el país. ¿Qué es lo que vemos? Tú sabes, ¿cierto? Y la gente sabe que en mi base de operaciones, cuando yo estoy en El Salvador o cuando yo estoy en Guatemala, estamos ahí viendo efectivamente el problema que tú acabas de decir. Guatemala, El Salvador, no tenemos nada que decir. Guatemala y Honduras, que es donde estamos con novedades en este momento, sobre todo Honduras, que está muy complicada, pero ahora Guatemala entra al juego. Y como bien dices tú, son políticos, pero son políticos de una tendencia determinada. Y aunque no queramos decirlo, es así, son políticos de izquierda que no tienen planes de desarrollo para sus países. Aquí, como bien también la gente conoce, cuando llega un gobierno de una tendencia de izquierda, no hay desarrollo para el país. Ningún gobierno que realmente quiera salir adelante puede salir si los mandatarios y toda la gente que lo secunda y todos los ministerios que tienen que ir junto a él son de tendencia izquierdista. No se puede desarrollar porque la visión que tienen ellos no es una visión de negocios, no es una visión de progreso y desarrollo, es una visión política de arreglo entre ellos, que muchas veces el presidente Bukele ha criticado, de arreglo, ¿cierto?, económico, de arreglo en impuestos, de arreglo, ¿cierto?, llegar a acuerdos con los delincuentes, con los terroristas, con los pandilleros, para beneficio de los políticos, de su familia y de sus amigos más cercanos. Y la población no toca absolutamente nada. Ese es el problema. Por lo tanto, efectivamente, estamos viendo
que Guatemala, por ejemplo, los vecinos de ustedes, cuando estoy en Guatemala me demoro 2 horas y media de llegar a San Salvador por carretera. Pero Guatemala tiene el 14.5%, ¿cierto?, de índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes. O sea, pasa a ser el quinto país más peligroso de toda Latinoamérica y de Centroamérica, siendo que El Salvador está llegando a la altura de Japón, que Japón es uno de los países más seguros del mundo, Canadá, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, cuando no se ve con una visión de gestión de Estado, de gestión de gobierno, de gestión pública, no se van a desarrollar los países, porque solamente la política y sus acuerdos con los otros partidos políticos no sirven para desarrollar un país. Aquí estamos adelante viendo a un presidente como el presidente Bukele, que está llevando la planificación estratégica del desarrollo del país de la manera más adecuada y más apropiada, para que con ese desarrollo del país se vean beneficiados todos los ciudadanos. Esa es la pequeña, pero gran diferencia. Aparte de ser uno de los países que mejor relación con los Estados Unidos tiene actualmente con la llegada de Donald Trump al poder. Arturo, específicamente sobre este mensaje que emitía el presidente Nayib Bukele, lo que ofrece El Salvador a los diferentes empresarios. Claro que sí, la situación es la siguiente. Aquí es todo esto un asunto de relaciones internacionales. El presidente Bukele ha manejado muy bien todo lo que son las relaciones internacionales y hace referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, al acercamiento, ¿cierto?, bastante interesante que tiene con el presidente Donald Trump, y por supuesto la visita de Marco Rubio recientemente al Pulgarcito, a El Salvador, nos da un ejemplo de la importancia que se le está dando precisamente al país en estos temas de relaciones bilaterales, ¿cierto?, de las relaciones internacionales, de las relaciones comerciales, de las relaciones de seguridad y defensa para nuestro continente, porque no nos olvidemos de que realmente habíamos estado bastante abandonados de los Estados Unidos, y ahora Estados Unidos está volviendo a fijarse en este gran continente que es en toda nuestra América, sobre todo Centroamérica, el Caribe y América del Sur. ¿Por qué? Porque nosotros somos el granero del mundo, o sea, de nuestro continente va a salir tarde o temprano la alimentación a todo el planeta. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento con El Salvador? El Salvador, que está llevando políticas que fueron disruptivas, que en su momento fueron criticadas por los mismos Estados Unidos y los grupos, ¿cierto?, demócratas y seguidores y alabadores de los derechos humanos y todo este cuento que le vendieron a la población. Todo un cuento que vende las Naciones Unidas, ¿cierto?, y que para y frena el desarrollo de los países, inmiscuyéndose en temas políticos, en temas sociales, en temas de desarrollo, que no dejaban avanzar y que no dejan avanzar a aquellos países que todavía están ligados a estas instituciones internacionales. El Salvador se libera de esto y dice efectivamente que su socio comercial más potente es los Estados Unidos de Norteamérica. También habla, ¿cierto?, efectivamente de la dolarización de El Salvador, donde la moneda es el dólar. Seamos claros, o sea, todo se mueve en este momento todavía en base al dólar. Por lo tanto, también da a conocer el presidente Bukele que esta alianza con los Estados Unidos de Norteamérica, este momento que está viviendo de muy buenas relaciones políticas y gubernamentales con el presidente Donald Trump, tiene que aprovecharse. Y también los empresarios tienen que aprovechar este momento que se está viviendo en El Salvador. El Salvador, no nos olvidemos que el presidente Bukele ya hace un par de años atrás, en una reunión, si tú te acuerdas, Nelson, en una reunión que se hizo en Guatemala, sí, dio a conocer la unión de todos los países centroamericanos en un gran bloque que el presidente Bukele en ese entonces le llamó la Unión Económica Centroamericana, y donde la unión de todos esos países, ¿cierto?, podrían llegar a juntar unos 50 millones de habitantes.
Y el presidente Bukele tuvo esa visión de crear un corredor, ¿cierto?, que recorra todos los países, de fronteras abiertas para las universidades, para los negocios, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento a lo mejor se va a dar esa oportunidad de esa idea que tenía el presidente Bukele en ese entonces, de crear un gran conglomerado, ¿cierto?, económico centroamericano. Se está viendo las preferencias que tienen en este caso, esta reunión de empresarios, padres e hijos, pero no solamente esta reunión que se lleva a cabo, ¿cierto?, este fin de semana, sino que la concurrencia de muchos inversionistas extranjeros a ver realmente la realidad de El Salvador es lo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando las visitas que hacemos, que hago yo personalmente o que hace mi equipo de trabajo, en cómo se van llevando adelante ciertas cosas o ciertas situaciones en El Salvador para poder hacer los informes a esos inversionistas, en realidad llama la atención. Y el presidente Bukele en esta reunión dijo algo y recalcó y repitió algo muy interesante de nuevo. El presidente Bukele, cada vez que hay este tipo de reuniones, desafía a la gente, le dice: vayan ustedes al callejón más oscuro de El Salvador, donde no circule nadie, donde no exista iluminación, y vayan allá, sin escolta, sin policía, sin nada. Y les aseguro que no hay absolutamente ningún problema de seguridad en el país. Su seguridad está 100% garantizada. ¿Qué mandatario puede decir eso? ¿Qué país se puede dar el lujo de decir eso? En El Salvador, la seguridad de los ciudadanos está en este momento 100% garantizado. Y lo hizo de nuevo el presidente Bukele en recalcar esta parte para los inversionistas. ¿Por qué? Porque sin seguridad no hay desarrollo de ningún país. Y se recalca con esa frase del presidente Bukele. Ya que mencionó Arturo Grandón acerca de la unión de países y por supuesto el tema de seguridad, quiero destacar también las declaraciones que brindaba el presidente de Corporación Multiinversiones, Juan José Gutiérrez, y él destacaba el liderazgo que ha tenido el mandatario salvadoreño, pero sobre todo que él establecía lo siguiente: que resolvió los problemas que nos aquejan y que no nos dejan producir a nosotros en Guatemala y Honduras. Lástima que hay fronteras, quisiéramos que no fuera así. Hemos vivido el cambio, la transición y la transformación de este país que ha sufrido para bien. Son declaraciones que llaman mucho la atención porque no lo dice Arturo, no lo dice Nelson, sino que lo dice un empresario que está enfocado en el ámbito económico y que el tema de inseguridad que viven los países de la región es bastante notorio y es por eso que no se puede dar un crecimiento económico. Claro, mira, lo que dice: ojalá no existieran fronteras. Mira, el problema efectivamente aquí es un problema mayor. El Salvador está blindado. El Salvador está blindado porque tiene una frontera que está muy bien controlada. Oye, tiene una frontera terrestre, aérea, y ahora una frontera marítima muy controlada, ¿cierto?, por la Marina de El Salvador, donde se están llevando adelante operativos a 500 millas, ¿cierto?, en aguas internacionales, para interceptar, para bloquear y para detener a los narcotraficantes. El Salvador en este momento es una burbuja dentro de lo que está ocurriendo en la región. Recientemente, cuando yo estaba en Guatemala, ahora en todo el mes de enero, y efectivamente, pero ahí hay un problema, aparte del problema político, hay un problema, ¿cierto?, originado por ciertas corrientes y tendencias de personas que, apoyado por instituciones internacionales, y me voy a referir directamente a las Naciones Unidas, que interfieren en los países y están movilizando masas de gente, están movilizando masas de inmigrantes, de personas ilegales que quieren ingresar a la fuerza a los países para desestabilizar a los países. Aquí no me vengan a decir que son problemas humanitarios, no, están creando una situación falsa para desestabilizar a los países. Lo estamos viendo en Guatemala. Guatemala, ¿cierto?, ha tenido grandes problemas en estos últimos 2 o 3 años, donde se ha movilizado personal nativos del lugar, donde han paralizado a todo el país, donde las inversiones y la producción se ha ido a cuesta abajo, donde no se puede desarrollar porque el país y quien está gobernando no tiene una política clara de gobierno. Entonces, cuando pasa eso, por supuesto que no hay inversión, no hay desarrollo, no hay una credibilidad en el gobierno. Al contrario,
en El Salvador tenemos todos los elementos necesarios para que los inversionistas puedan realizar su trabajo, para que la gente, el propio ciudadano, ni siquiera hablemos de los inversionistas, el propio ciudadano pueda desarrollarse con libertad, con alegría, ¿cierto? Con la seguridad de que van a ir al mercado, que van a ir a sus trabajos y que van a volver sin problemas, sin tener que pagar peaje, sin tener toque de queda, ¿cierto? En las ciudades que no puedes pasar de un lado hacia otro sin tener que estar escondido en las casas. En Guatemala en este momento estamos teniendo problemas grandes en la frontera. Los carteles narcotraficantes de México cruzando hacia Guatemala, se forman carteles narcotraficantes en el propio país. Hay enfrentamientos muy fuertes con muchos muertos y eso en realidad hace que los inversionistas o quienes quieran trabajar en el país piensen más de 2 veces y ahí entramos, ¿cierto?, nosotros a investigar, a buscar información y antecedentes y a poder entregar los informes si en ese país es viable o no invertir y llevar los dineros y llevar desarrollo. Pero, como les digo, bien dices tú, Nelson, la región está pasando por un momento bastante complicado. Esperamos que el modelo que se está llevando adelante del presidente Bukele sea replicado en otros países y que la gestión de gobierno, la administración pública y el arte, en el fondo, de gobernar los pueblos cambie, porque lo que se está llevando adelante en esos países es una administración que ya está fracasada, que ya está añeja, que no ha servido nunca y nunca ha dado buenos resultados para que progresen los países. Al contrario, los empobrecen, los arruinan y no los dejan desarrollar. Y eso, por supuesto, la consecuencia las paga la población en general. Por lo tanto, el modelo que se está llevando adelante y que ojalá sea replicado en otros países es el modelo que da resultados. Si no hay otra cosa, si aquí hay que ver los resultados y qué dicen los números y cómo está la medición de la calidad de vida de los pobladores, cómo está la medición de la aceptación de la población hacia la gestión de gobierno y hacia su presidente. Y con eso está la última encuesta, ¿te acuerdas? Que sale ahí el presidente Putin, sale ahí, ¿cierto?, otros presidentes. El presidente Bukele es el presidente con la mayor aprobación del mundo prácticamente, un 90 y tantos %. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando critican o cuando, ¿cierto?, quieren decir que las cosas en El Salvador no son como son, yo los desafío a que vayan a El Salvador, pero vayan a El Salvador, estén en El Salvador, compartan con la gente, no opinen desde afuera, vayan a ver allá cómo se está llevando adelante el tremendo trabajo que se está haciendo en El Salvador. Ya que hizo énfasis en una corriente política, en el espacio de preguntas y respuestas en este encuentro empresarial, pues uno de los empresarios le pidió consejo para Latinoamérica al presidente Nayib Bukele y él hacía énfasis en cuanto a la tendencia política que puede existir en un país y específicamente en lo de izquierda, cuando se adueñaban o se adueñan de banderas como el combate a la pobreza, con frases como justicia social, redistribución de la riqueza y que han sido mejores para articular, entre comillas. El presidente también establecía de que con esta ideología izquierdista intentaban vender la idea de controlar su territorio, pero enfrentaba una crisis en cuanto a la inseguridad, Arturo, donde no tenían el control de un territorio, existía criminalidad, aumentaba la violencia en estas naciones, específicamente en México, que vemos de que la actividad ilícita en cuanto al narcotráfico está bastante alarmante y tuvo que salir a Estados Unidos y decirle, mire, frene esto, y así nos evitamos que incrementen los aranceles, por ejemplo, luego Canadá y así sucesivamente en otras naciones que se están viendo sumergidas en cuanto a la delincuencia por narcotráfico. O sea, aquí vale la pena recalcar, mi estimado Nelson, lo que tú acabas de decir y lo que el presidente Bukele dijo en realidad. Estos países con tendencias izquierdistas, con gobernantes que son claramente marxistas-leninistas, y tenemos que ver, o sea, ¿qué gobierno bajo la administración de un comunista o de un izquierdista o de un progresista ha salido adelante? Ninguno, ninguno. Lo destruyen todo, lo roban todo, se apoderan de todo, pero aquí hay un problema que tú acabas de mencionar. Aumenta la delincuencia, aumentan los carteles, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional. Y estos gobiernos, con esa tendencia de izquierda, no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son parte de este engranaje para desestabilizar el país
para crear miedo en la población, para que la población se encierre. Hoy a las 6 de la tarde en Chile, a las 8 de la tarde cierran los negocios porque la gente no quiere andar en la calle. Y no quiere andar en la calle porque los delincuentes y el crimen organizado, ¿cierto?, se toman las calles y hay balaceras, y hay encerronas, y hay turbazos, y roban, y te asaltan, y te quitan, ¿cierto?, con extrema violencia tus bienes. Se meten a la casa 2, 3, 6, 10 personas con un turbazo, y te roban y te asaltan, no importa quién sea, una persona de la tercera edad o una familia joven, la asaltan, le quitan todo, te violan, matan y se van. Entonces, eso es propio accionar de los gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque necesitan tener atemorizada a la población para ellos quedarse en el control. Así ellos manipulan la situación, así ellos hacen una asociación ilícita, encubierta e invisible con los criminales para que darles carta blanca y puedan seguir operando, y ellos puedan seguir en el poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Regalan bonos, regalan, ¿cierto?, una serie de cosillas ahí para mantener a la gente medianamente tranquila y calmada, para que posteriormente, en época de votaciones, voten por ellos. Pero no es porque sean los mejores, sino que votan por miedo. Miedo a perder ese bono que le dan como una limosna, miedo, ¿cierto?, a que les vaya a pasar algo porque están empadronados, y hay una serie de elementos que se van llevando adelante de estos gobiernos que tenemos actualmente en toda la región. Y eso tiene que terminar. Y hay una corriente muy grande que están haciendo de ciudadanos, ¿cierto?, patriotas, de ciudadanos conservadores, que se están comenzando a agrupar, que se están comenzando a juntar para liberar de esto a sus países. Y tenemos que seguir el ejemplo de aquellas personas que están haciendo las cosas bien. Si aquí, ¿cómo vas a copiar lo que está mal? Ahora, ¿cuándo se copia lo que está mal? Cuando esa camarilla de políticos que están haciendo y abusando de sus ciudadanos se quieren seguir manteniendo en el poder, ellos y los que los siguen. ¿Para qué? Para beneficio de ellos, de sus partidos, de sus familias y de sus amigos, pero no de los ciudadanos. Por eso el cuidado que hay que tener al momento, la responsabilidad que tienen los ciudadanos al momento de ir a votar. En El Salvador, si nosotros hacemos una encuesta en este momento, de la aprobación a la gestión de gobierno del presidente Bukele, vemos que está siempre por sobre un 90%. Gestión de seguridad por sobre un 90%, gestión de la policía por sobre un 90%, de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese tipo de aprobación, oye, nos tiene que llamar la atención. El mismo presidente Bukele dice, en realidad, él se sienta admirado porque la gente espontáneamente vota y está de acuerdo con eso. El régimen de excepción, que todos los organismos internacionales dicen que es una tiranía, que es prácticamente un golpe de Estado, no, el régimen de excepción le da las herramientas a la policía, a las Fuerzas Armadas, para que hagan las cosas como tienen que hacerse. La población aprueba también el régimen de excepción, la Cámara de Diputados aprueba el régimen de excepción, y las cosas funcionan como tienen que funcionarse. Aquí no hay nada que no esté transparentado. Las cosas deben hacerse bien. Las políticas de izquierda nunca han funcionado. El Salvador no tiene ese tipo de políticas y por eso vemos el desarrollo que tiene en este momento. Alzando con Arturo Grandón, él es analista de inteligencia, seguridad y antiterrorismo. En los bloques anteriores hablamos acerca de esta reunión empresarial que sostuvo el mandatario salvadoreño recientemente en Casa Presidencial. Ahora nos referimos al tema de que El Salvador mantiene una guerra contra la corrupción y fue el pasado 7 de febrero de 2025 que los diputados aprobaron una normativa que permite combatir este flagelo que afectaba a El Salvador y que también no solo es El Salvador, sino también este fenómeno se centra en Latinoamérica. Arturo, ¿cuál es su postura en torno a este tema? Vemos que las directrices son claras con esta normativa que fue enviada por el Ejecutivo y que ya es una ley de la República. Bueno, también es una alegría que haya sido aprobada en su totalidad la ley anticorrupción en El Salvador. Y nuevamente El Salvador dando un ejemplo en esta materia, porque no nos olvidemos de que uno de los grandes flagelos que tenemos, ¿cierto?, en la administración política, en la administración pública, es precisamente el abuso y el enriquecimiento ilícito que tienen los políticos. Y me refiero a los políticos que llegan al gobierno, que llegan al Congreso, ¿cierto?, diputados, senadores,
pero también a todos aquellos funcionarios que llegan a cumplir labores a los servicios públicos. En este momento, con esta ley, para la gente que no está al día, se ponen en evidencia la situación de que cada funcionario que ingrese, cada funcionario que está inclusive, tiene que presentar una declaración de patrimonio. Eso quiere decir que al momento de entrar a trabajar al servicio público, o en este momento estando en el servicio público, tiene que mostrar una declaración de cuánto tiene. Tienes una casa, tienes un auto, tienes una casa de recreo, qué sé yo, de vacación, para vacacionar, tienes un negocio, pero vas a entrar al servicio público, lo tienes que declarar. Se evalúa la cantidad de dinero y todo el patrimonio que tiene la persona. No puede salir más rico siendo funcionario público, porque los sueldos de funcionarios públicos, que son servidores de la patria, ¿ya?, no son personas que se tienen que enriquecer con eso. Los servidores públicos, como dice ahí, son servidores públicos. Tú vas a poner tu servicio a disposición de tu país para apoyar el desarrollo, no para enriquecerte y mucho menos con malas artes, que es lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto que las personas que llegan a cumplir cargos públicos, cargos gubernamentales, inclusive parlamentarios, salen extremadamente ricos, tienen 2, 3 casas, flotas de vehículos, casas en la playa, se compran departamentos, se compran propiedades en Miami o en otros lugares. Oye, son funcionarios públicos, ¿de dónde sale la plata? Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Son dineros mal habidos, malversación de fondos. En El Salvador tenemos ciertos detenidos ya personas, expresidentes de la República, excongresistas, exempresarios, jueces, y ¿por qué no? También funcionarios públicos. No nos olvidemos lo que pasó con la alcaldesa, que no supo, ¿cierto?, administrar su municipio, que en realidad hizo mal uso de los fondos públicos y que también hizo abandono de funciones porque el municipio estaba completamente sucio y abandonado. Cuando pasa ese tipo de cosas, por supuesto que los funcionarios tienen que pagar como dice la ley. Ahora, con la ley anticorrupción se va a tratar y se va a evitar en el fondo que esto suceda, el enriquecimiento ilícito o las asociaciones ilícitas de los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno y de cualquier institución, ¿cierto?, pública y política, esta asociación con grupos delincuenciales o con personas que van a tratar de hacer las cosas mal hechas. Ahora, esto no solamente para los funcionarios, es también para sus familiares que están en conocimiento de eso y para los testaferros. Testaferros, prestanombre, palos blancos, como les quieran llamar, que se prestan para que ocultar los dineros o ocultar los bienes mal habidos. Esos también caen en esta ley que fue aprobada en su totalidad, y yo creo que es la mejor solución, porque los funcionarios tienen que velar porque los dineros que son para el desarrollo del país y para el beneficio de la población tienen que ser ocupados debidamente, no para que se enriquezcan algunos pocos. La idea es que esto sea distribuido y que llegue en forma de beneficios a la población, no en bonos, sino que en desarrollo para el país. Arturo, yo solo quiero agregar también que no solo aplica para funcionarios públicos, para sus familiares, que muchas veces se dan el caso o el término que todos conocemos como testaferros, sino que también para empleados públicos. Recientemente se dio a conocer el desmantelamiento de una red que se dedicaba a vender licencias de conducir en nuestro país. Y es aquí el mensaje más que claro, Arturo, que se podría dar desde su postura en torno a que no se va a permitir que exista la corrupción, venga de donde venga. Y esto es recientemente donde también el presidente se pronunciaba sobre este tema, de que se está combatiendo la corrupción, venga de donde venga. Y este caso son empleados de una institución que vendían hasta por $1,000 licencias de conducir. No, y no solamente eso, si ahí el mensaje que se está entregando es muy claro. Las cosas se tienen que hacer bien, como corresponde, o si no te vas preso. Y no hay otra cosa, y aunque suene fuerte, pero también se va para que pongan atención a aquellos países que todavía están en este problema. La gente que vende licencias médicas, aquí podemos tener profesionales médicos, doctores, ¿cierto?, que también entran en el juego. Cuidado con eso, las licencias médicas producen un grave problema para el país por la cantidad de horas inactivas que tienen las personas y que malamente consiguen licencias médicas, porque también las venden, también las compran para no asistir a trabajar. Y eso hace y produce un gran daño al país.
las licencias médicas son un tema que no menor y que se está viendo y se está estudiando a nivel internacional, el daño y el impacto que producen los doctores al entregar licencias médicas falsas en el sentido de que, si bien es cierto, son licencias médicas legales, pero son falsas porque no corresponden a que el paciente tenga la enfermedad que dice tener, sino que sencillamente porque no quiere ir a trabajar, por A, B o C motivo. Ese es un punto tremendo que se está estudiando también a nivel internacional. Entonces, la corrupción, como dices tú, mi estimado Nelson, viene de cualquier parte y de cualquier manera. Siempre están buscando la forma de cómo obtener dinero ilegalmente, las personas cómo obtener beneficios también en una forma poco transparente, y ahí esa situación es la que se va a combatir con esta ley anticorrupción que entra en vigencia, fue aprobada, ¿cierto?, en su totalidad por la Cámara de Diputados, y en realidad es un paso más que da El Salvador, dando el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Arturo, otro de los temas importantes es que recientemente los diputados